Muy buenas tardes, muy buenas noches, querida audiencia, jóvenes caficultores. Gracias por hacer este espacio en su agenda y bienvenidos al curso llamado Café Exitoso en los Mercados Actuales, Trazabilidad Social. Este curso, recuerden, jóvenes caficultores, que es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes en la Caficultura de Nestlé, ejecutado por la Fundación Conducafé por medio del Plan Nescafé y en esta ocasión en alianza con Swiss Contact. Bienvenidos a la clase número 8 con el título Las empresas exitosas y fortalecidas cuentan con personas cuidadas en sus derechos. El día de hoy contamos con nuestros aliados. Como moderador tenemos a Cindy Claros y la expositora Mabel Sandres. Bienvenidos, la cátedra es toda suya. Les cedo la palabra, es un gusto tenerlas con nosotros. Muchas gracias, Cibeles. Es un gusto para nosotros también estar compartiendo este espacio educativo junto con la Fundación y bajo el liderazgo de Nestlé, ¿verdad? Es un gusto estar con jóvenes de Honduras y de diferentes regiones caficultoras de América, siempre motivando a los jóvenes, ¿verdad?, a aprender. El conocimiento es poder para aplicarlo en nuestro ámbito, ¿verdad?, en nuestros negocios, en nuestras fincas. Entonces, es un gusto estar moderando el día de hoy. Es una clase muy que nos va a anteceder a un tema muy importante de debida diligencia y con una especialista de lujo. Entonces, motivarlos a que participen, que no se queden con preguntas, que escriban en el chat o levanten sus manitos, ¿verdad?, para poder participar. Adelante. Ok. Siempre nos mantenemos en el módulo de los derechos de las personas que trabajamos en café y el tema, como dijo Cibeles, es empresas exitosas y fortalecidas cuentan con personas que son cuidadas en sus derechos. Nuestra especialista el día de hoy es hondureña. Ella es Mabel Sanders, es especialista en derechos humanos y políticas públicas de gobernanza e innovación, con amplia experiencia en el sector café y parte del grupo Atlantic Consultores. Entonces, sin más, le cedo el micrófono y la pantalla a Mabel para que pueda avanzar en su clase. Bueno, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes compartiendo este módulo el día de hoy. Y escuchando a Cindy, nos unen dos cosas, a tanto a ustedes como a mí. La primera es que soy hondureña y la segunda es que me gusta degustar de un buen café. Entonces, considerando estos dos puntos que nos unen, también estoy segura de que hay un sueño que también compartimos y es posicionar el café de Honduras como uno de los mejores a nivel del mundo. Y para que esto suceda, tenemos que estar bien informados de qué está sucediendo dentro de los mercados internacionales y los consumidores. Entonces, el propósito de la clase, así como dice el tema, que es de derechos humanos, los derechos de las personas, pero es poder introducirles a ustedes cómo estos conceptos están yendo de la mano con el mercado internacional. Un dato bien interesante es por qué estamos aquí, además de que compartimos ese sueño. Y es que el café es la segunda bebida que más se consume en el mundo. Y si nosotros de alguna manera estamos involucrados dentro de esa cadena, también nos hace importantes. Entonces, por eso estamos aquí hoy, para poder llegar a ese sueño y para poder entonces estar bien informados y conocer sobre todos estos elementos nuevos que están pasando en todo el globo terráqueo. Entonces, siguiente, vamos a lo primero.
Y me gusta comenzar con esta frase de cuáles son, la siguiente, ahí, qué están buscando los mercados internacionales en el café. Antes, pues nosotros sabemos, bueno, todavía, pero antes el enfoque primario estaba en que tuviera un buen aroma, de que fuera de buena calidad, de buena consistencia y todo lo que era la degustación. Ahorita a esos elementos se le sumaron otros y es lo que le conocemos como café responsable y sostenible. Entonces, ¿qué hace que mi café sea responsable y sostenible? Aquí entra ya lo que conocemos como la debida diligencia social y los derechos humanos. Los derechos humanos y en componente ambiental, porque ¿qué es sostenible? Siguiente. Entonces, cuando nosotros logramos comprender qué es sostenibilidad, ya sea en cualquier expertise, en cualquier ciencia, en cualquier área, vamos a poder comprender también cómo es la sostenibilidad en el campo. Entonces, para que sea sostenible, primero tiene que tener un elemento, y es el económico. Tiene que ser rentable. Si no es rentable un negocio, uno lo cierra, o uno busca diversificarse, o uno busca qué componente adicional darle de valor agregado para que ese indicador económico pueda funcionar. Pero adicional a esto, que es lo que conocemos desde hace muchos años, vino un movimiento de consumidores de productos donde dicen, muy bien, pero está siendo rentable mi negocio, pero ¿qué estoy haciendo yo por mi comunidad? Por las personas que están trabajando conmigo a lo interno y los que están alrededor mío. Entonces, siguiente, se une un segundo eje, y ese segundo eje es el social. Ahora entonces hablamos del económico y social. Y al día de hoy ya nos preguntamos, muy bien, mi comunidad, mi empresa, pero ¿qué con el planeta? ¿Qué hago yo como empresa, como productor, como exportador, como distribuidor con el planeta? ¿Qué prácticas amigables con el ambiente estoy realizando durante mi producción? Y ahí se une un tercer eje. Entonces, la combinación de estos tres ejes y encontrar ese balance es lo que se le llama sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de café sostenible, es un café donde el componente económico está, me es rentable, donde las prácticas y las actividades que realizo apoyan y velan por los derechos de mi comunidad, de mis trabajadores, trabajadoras, y luego también son amigables con el ambiente. Entonces, aquí hay un factor común que es la esencia de esta clase. Siguiente. Y ese factor común que vamos a ver y se llama, por eso así la clase, son las personas. Ya sea en el componente de ambiente, hablamos del bienestar de las personas. Lo económico al final es para que pueda satisfacer mis necesidades básicas. Hablamos de lo social porque son derechos de las personas y el ambiente porque hablamos del planeta, pero el planeta es porque nosotros como personas, ciudadanos, estamos entonces apostando para que pueda ser mejor. Entonces, considerando que son las personas nuestro punto central, hablamos qué derechos tienen estas personas. Siguiente. Entonces, Interesante, Mabel, lo que nos comenta, ¿verdad? De los ejes de la sostenibilidad. Entonces, comentarle, Mabel, que tenemos listo las preguntas iniciales para que los jóvenes puedan votar, ¿verdad? Y puedan manifestar sus conocimientos iniciales. Entonces, usted... okay. Perfecto. Entonces, ahorita les dimos la introducción para poder entrar a materia. Y para poder entrar en la materia, nosotros queremos saber cuánto ustedes saben sobre el tema. Sabemos que hay un módulo donde ya les hablaron de derechos humanos, así que esperamos que en la primera pregunta saquen el 100%.
Y esto no va a tener una evaluación, así que no tengan miedo para que puedan contestar. Y vamos a ir entonces a estas preguntas para poder medir y luego regresar ya a nuestra temática a profundidad. Les invitamos, jóvenes, a responder las preguntas en el link que les sale en el chat. Muy bien. Entonces, con toda la introducción que les hice de sostenibilidad, que las personas son el centro, vamos ahora a hablar específicamente de derechos humanos. Y la primera pregunta es, ¿qué significan los derechos humanos? Nos dice que son reglas que solo se aplican en el trabajo, que son los derechos que todos los seres humanos tienen si los compramos. El C nos dice son los derechos fundamentales que todas las personas tienen debido a su condición humana. Y la cuarta son privilegios que solo algunos pueden tener en la sociedad dependiendo de su raza, sexo y religión. Yo sabía que no iban a defraudar con el 100 en esa primera. Vamos entonces a la segunda, que ahí ya vamos entrando al concepto. De los siguientes derechos humanos es crucial para garantizar la dignidad y el respeto de los trabajadores. Y la tercera, porque ya vemos que están contestando, aquí ya vamos todavía más profundo. Bueno, aquí estamos en la segunda. Vamos, si quieren, a la tercera. Ahí. Entonces, aquí sí hablamos de un concepto que posiblemente sea nuevo y lo vamos a conocer al finalizar la clase. Pero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones resalta la importancia de la debida diligencia social en la industria del café? La primera es asegurar la uniformidad en los sabores y aromas del café. La segunda es aumentar el impacto ambiental y social en las fincas de café. Y la tercera es mejorar la trazabilidad y transparencia en la cadena de suministro. Entonces, para que puedan contestar, y esto es solamente medir el conocimiento con el que estamos entrando a profundizar en la clase. Y cada una de ellas, pues la vamos a ir viendo y fortaleciendo ese conocimiento que ustedes ya puedan ver, que traigan previamente. Entonces, si gustan, regresamos a la presentación, ya así para adentrarnos en la materia. Muy bien, ya entendimos qué es sostenibilidad, qué son las personas. Ahora vamos a qué son los derechos humanos. Pues los derechos humanos, nos dicen las Naciones Unidas, que son los derechos que tenemos básicamente porque existimos como seres humanos. Es decir, que yo no tengo que tener una condición, no tengo que ser de una nacionalidad específica, de alguna religión, de alguna raza, de un género, para que yo pueda tener derechos como persona. Y estos derechos se dividen en derechos fundamentales que, como el derecho a la vida, el derecho también a la alimentación, a la educación, al trabajo seguro, a la salud, a la libertad, que son derechos que no me los pueden restringir. Aquí viene la parte interesante de cómo estos derechos humanos, que ustedes lo han visto en otros módulos, ya intervienen en la práctica dentro del sector. Entonces, siguiente. Y aquí viene la parte interesante. Porque una vez que decimos, bueno, yo como ser humano tengo derechos, pero ¿quién está velando, supervisando de que estos derechos me los estén dando y que se cumplan realmente? Entonces, la primera, y seguramente todos ya la sabríamos, es el Estado. El Estado es el encargado de que esos derechos se velen a cada uno de nosotros. Pero hay un segundo componente todavía más interesante, que son las empresas. Por eso es que nosotros estamos viendo todo este movimiento donde los mercados internacionales, los consumidores, las empresas, nos están exigiendo tener ciertas prácticas y estándares
dentro del componente social. Y nos preguntan, ¿qué hacen ustedes por los derechos humanos de uno mismo como productor, de los trabajadores, de los jornaleros? Porque las empresas ya son unos de los ejes que tienen que velar por estos derechos humanos. Y cuando hablamos de empresas, podrían pensar, esto le aplica a una empresa grande que tiene 100 trabajadores. Pero lo interesante es que las empresas somos desde los productores en la finca, también tienen dentro de esta categoría de empresas, en el aspecto de derechos humanos, están también las cooperativas, las comercializadoras, las exportadoras, las distribuidoras y las empresas compradoras. Si ustedes ven, es toda la cadena de suministro. Entonces, tendrían en mente por qué hablamos tanto de la cadena de suministro, debida diligencia, la trazabilidad en la cadena de suministro, porque si ustedes ven, los que deben velar porque esos derechos humanos se cumplan somos nosotros. Todos los que estamos en esta clase de hoy, tenemos que velar por esos derechos humanos, porque ya entendimos ahorita que las empresas somos nosotros, desde los que estamos en finca hasta los que tienen el contacto directo con el consumidor final. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de las empresas y los derechos humanos, comenzó antes del 2011 como una buena práctica que tenían las empresas y podían adoptarlas por su proyección social. No era obligatorio. Sin embargo, en el 2011 vino Naciones Unidas y publicó parámetros o principios rectores que ya son claros y utilizan todas las empresas para estandarizar ese cuidado de los derechos humanos. Entonces, estos principios son los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Y aquí nos dan énfasis de 3 aspectos fundamentales, que si los entendemos, entendemos toda la lógica de cómo es esa vinculación de las empresas y los derechos humanos. Primero, me dice que yo como empresa, y recordemos que es productor, es cooperativa, comercial, toda la cadena, debemos respetar que los derechos humanos de los trabajadores, las trabajadoras y las comunidades se respeten. Entonces, por eso puse en negrita, porque es de respetarlos. Identificamos el derecho que tienen y lo respetamos. Cuando identificamos esto, viene el segundo elemento, que es prevenir y reducir el daño que los negocios pueden causar en los derechos de las personas. Aquí, si ustedes miran, está la empatía de que una empresa tiene que generar, tiene que producir, tiene que seguir funcionando. Entonces, lo que nos dice es, identifiquemos esos derechos, respetémoslos, y una vez que los respetamos, vamos a saber si estamos haciendo un daño, cómo lo prevenimos o cómo lo reducimos. Y lo interesante aquí es porque varias veces me han dicho, bueno, si yo cumplo todos los derechos humanos y pongo a 0 riesgos, mi empresa no haría muchas de las actividades y entonces podría sufrir una debilidad en el componente económico, porque acuérdense la sostenibilidad. Y aquí le dice que podemos identificar un riesgo de vulneración de derechos humanos, los prevenimos a la medida que es posible, y luego, cuando sabemos de que hay un riesgo bajo en que pueda suceder, empezamos a hacer acciones para reducir ese daño. En el caso que nosotros empecemos con estas buenas prácticas, a identificarlos, y nos damos cuenta que ya el daño está hecho, o que está en proceso el daño todos los días, entonces buscamos cómo corregirlo una vez que ya está. Entonces, estos 3 principios nos dan la lógica de cómo debemos actuar cuando hablamos de velar por los derechos humanos dentro de una empresa. Siguiente. Entonces, hablamos eso en el contexto general, por qué es importante o cómo se está manifestando en el sector de café todos estos principios de Naciones Unidas, todo lo que hablamos de sostenibilidad.
Entonces, primero, sí nos exigen de que tenemos que respetar la dignidad humana de los trabajadores, de las colaboradoras que están con nosotros en las empresas y también los derechos de las comunidades. Un segundo elemento importante es que para aperturar o introducirnos nosotros con nuestro café a nuevos mercados internacionales, ya los consumidores están educados. Ya no solamente prueban una taza de café y dicen qué bien sabe, qué buen aroma, pero ya preguntan de dónde viene. Ah, ya Honduras. ¿Y de qué parte? ¿De qué finca? ¿Cómo se hace? Entonces ya no solamente nos centramos en el producto, sino que también vamos al cómo se produjo. Entonces los consumidores ya están, prefieren muchas veces pagar para que pueda tenerse la garantía de que un café es responsable y sostenible, a no saber o que sea el conocimiento de que no se siguen las buenas prácticas dentro del componente de los derechos humanos en el proceso de ese café que yo me estoy tomando en la taza. Entonces, un tercer elemento de por qué es importante en el sector café es que cuando salió los principios rectores de Naciones Unidas, estos eran voluntarios. Entonces, por buenas prácticas, por proyección social, se ha ido estableciendo en las empresas, pero de hace algunos 5 años atrás, ya el Estado, si se recuerdan, que es como el primer eje que vela por los derechos humanos, los Estados ya están exigiendo con regulaciones internacionales que se respeten esos derechos humanos en toda la cadena de suministro. Bueno, es del agro, pero incluye lo del café. Y nos dice que tiene que garantizarse desde la finca hasta la taza o hasta la bolsa de café empacado. Entonces, estos tres elementos son los que están incorporándose en el sector café y son por todos esos movimientos que han venido de derechos humanos y de resguardar y velar por los derechos humanos. Siguiente. Entonces, para que ustedes me puedan entender mejor y uno aprende más fácil con ejemplos del día a día, aquí vamos a hacer una dinámica que van a utilizar el chat para contestar. Supongamos que vamos a hacer una barbacoa el sábado. Entonces estamos planificando hacer esta carneada porque nos gusta lo verde, la naturaleza. La vamos a hacer en una finca, en un patio, en un parque, pero es al aire libre esta carneada. Entonces cuando estamos planificando hacerla, ¿qué riesgos ustedes ven que puede suceder durante esa carneada que nos las puede echar a perder? Para que pongan en el chat. ¿Cuáles ustedes perciben o identifican o ya les pasó? La lluvia, muy bien. ¿Qué otro riesgo? ¿Qué otro evento o situación negativo puede ser que nos suceda? Un fuego, que se incendie. En otra clase dijeron de que hubiera escape de gas, un temblor, muy bien. Ajá, que el carbón o gas, excelente. Entonces, ya identificamos los riesgos. Ahora, si yo les digo, con estos riesgos que identificamos, la lluvia, el fuego, un temblor, ¿qué podemos hacer para mitigar esos riesgos? Para que sigamos disfrutando de la carneada, aun y cuando ya vimos, porque vimos, ¿verdad? En la aplicación, y sí, el sábado va a llover. Una probabilidad de 70%. Lo del fuego, pues, entonces vamos a ir categorizando. Lo del fuego puede suceder, pero el inminente es la lluvia. Entonces, ajá, buscamos proteger, poner carpas. Ahí empezamos a mitigar el primer riesgo, que es el inmediato, el más fuerte, el más alto. Luego, entonces, empezamos con el segundo riesgo, que ese puede que suceda, pero las probabilidades, por ejemplo, del temblor que ustedes mencionaban, en Honduras sí tiembla más que antes.
pero la recurrencia, considerando la lluvia, es menor. Pero ¿qué podemos hacer entonces para mitigar el temblor? Pues ponernos en un lugar seguro, no vamos a ponernos cerca de un poste de luz, porque si tiembla y cualquier cosa, nos dicen la seguridad ocupacional que hay que estar lejos y en un lugar abierto. Entonces empezamos como a hacer todas estos planes B que les conocemos de mitigar esos riesgos. Entonces, si nos vamos de nuevo a los derechos humanos, a la siguiente lámina, nos dice qué es un riesgo hablando del ámbito de derechos humanos. Entonces nos dice que es la posibilidad que por una acción nuestra, que por una decisión u operaciones de una empresa pueda tener un impacto negativo en los derechos fundamentales de sus trabajadores o comunidades. Entonces, si ven, aquí vamos ya trayendo todas las láminas anteriores. Primero nos dice que es una posibilidad, es una proyección, así como la lluvia. Puede que llueva, puede que no llueva en la carneada, pero es una posibilidad porque yo ya vi la aplicación 70%. Y eso es con acciones, con decisiones o las operaciones. O sea, todo el ámbito de lo que es el negocio. Puede tener un impacto negativo, dice, de los derechos fundamentales. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales? Dijimos, todos los que son inherentes porque yo soy ser humano. No tengo que hacer nada para tenerlos, ya los tengo con solo vivir y existir. Y esos entonces derechos fundamentales se tienen que respetar a los trabajadores, a las trabajadoras, colaboradores y a las comunidades donde estamos nosotros operando, adentro y también alrededor. Entonces, una vez que identificamos este riesgo, como en la carneada, hablamos entonces de mitigar. ¿Cómo lo mitigamos? Y en el sector café, hablando de derechos humanos, mitigamos un riesgo, significa que tomamos todas las acciones y las medidas para prevenir o reducir esos abusos de los derechos humanos que podemos identificar antes, durante o después, y asegurar que las personas involucradas y las comunidades donde las empresas operan están protegidas y se les está respetando esos derechos humanos. Entonces, si ustedes ven y utilizamos el ejemplo de la carneada, es exactamente con la misma lógica en el sector café. Pero aquí viene la parte importante. Dice de los derechos fundamentales. ¿Y cuáles son esos derechos fundamentales? Siguiente. Entonces, hemos identificado 3 de los más conocidos que seguramente no van a ser ajenos a estos términos, que es primero el trabajo infantil. Luego tenemos la salud y seguridad en el trabajo y tercero tenemos el salario digno. Entonces vamos a introducirnos a cada uno de ellos para poder comprender qué es y qué no es, cuáles son esos riesgos específicos dentro del sector café y cómo hemos visto nosotros que empresas, y acordándonos que empresas somos productores, cooperativas y toda la cadena, cómo estas empresas lo mitigan. Entonces vamos a entrar al primero. ¿Qué es el trabajo infantil? Entonces la Organización Internacional del Trabajo nos dice que el trabajo infantil es todo el trabajo que priva a un niño o a una niña de su niñez, de su potencial, su dignidad y que le pueda perjudicar entonces como consecuencia el desarrollo físico y psicológico. Aquí entonces es más abstracto, pero cuando miramos los riesgos que nosotros podemos ver e identificar en nuestras fincas, ya se hace más palpable. El primer riesgo que vemos es que los menores son los que aplican productos químicos, los que aplican los pesticidas. Y esto no solamente nos dicen que es trabajo infantil, sino que es de las peores formas de trabajo infantil que hay, porque le perjudica completamente al niño o a la niña, desde la parte física, psicológica, de salud,
su dignidad, todo. Entonces, por eso se le llama una de las peores formas. Luego está otra también de las peores formas que vemos de forma recurrente en las fincas, es que los menores transportan cargas que son pesadas, quintales mucho más del peso que ellos podrían llevar. Entonces, aquí también se excede lo que el niño y la niña tiene la capacidad de hacer. Y una tercera es que no asistan a la escuela porque van a trabajar a la finca. Y es algo bien interesante que siempre me lo comentan cuando hablamos de este tema, y justamente en la clase anterior también lo comentaron. Es una línea bien delgada porque nos dirían, bueno, pero yo tengo mis hijos o mis hijas, me ayudan en la finca. Entonces le dice que son diferentes, no es blanco y negro lo del trabajo infantil, y esto lo pueden profundizar en el cuaderno de la clase, que va más específico y con mayores lecturas para que no haya una distorsión en el conocimiento ahorita por el tiempo. Pero no es blanco y negro, hay un punto medio donde uno dice, bueno, me puede ayudar, le dicen que es bajo supervisión, le dice que es en las capacidades que tiene el niño y la niña, le dice que no le interrumpan su niñez, o sea, que tenga su espacio recreativo, que también pueda tener su educación. Entonces hay varios componentes que nos dicen cómo mi hijo o mi hija puede ayudar. Ese es uno de ellos. Y lo otro es también que nos hacen el comentario, pero una madre, ¿cómo hace si no puede dejar la casa sola ni a sus hijos solo y tiene que ir a hacer, usualmente es en la corte? Entonces, hemos visto también dentro de esas iniciativas comunitarias donde crean proyectos o programas de guarderías, de comedores comunitarios, donde se van apoyando para poder mantener este riesgo de trabajo infantil, o sea, prevenirlo o reducirlo. Porque acuérdense que prevenir es que lo podemos nosotros decir no va a suceder. Y prevenirlo y reducirlo es que mantenerlo en los niveles más bajos. Entonces, dentro de la mitigación, además de lo que les comenté, también está uno importante que es la sensibilización para informarle a los trabajadores y las trabajadoras y a la comunidad como tal de qué son esos riesgos de trabajo infantil que nosotros tenemos que prevenir, mitigar o corregir. También hacer auditorías sociales, donde nosotros mismos, como la empresa, con productores, con las personas que trabajamos, estamos verificando de forma constante si este riesgo existe y qué nivel de riesgo tiene, porque el riesgo también tiene niveles. Y luego el tercero es colaborar con las escuelas locales para garantizar que puedan tener acceso a la educación. Entonces, muchas veces, pues, durante la corta también lo hemos observado, hay programas de educación especiales para este tipo de niños y niñas o para las madres que los dejan, pero se van como coordinando desde el punto en que el acceso a la educación y el derecho a la educación de estos niños y niñas no se perjudica. Entonces, este es en el primer derecho fundamental, que luego vamos al siguiente, donde aquí hablamos de la salud y seguridad en el trabajo. Entonces, primero, ¿qué entendemos por este concepto? Nos dicen que toda persona involucrada en una actividad laboral que puede sufrir algún tipo de daño a su integridad física o a su bienestar, aquí entonces esto es un riesgo, y es el riesgo llamado salud y seguridad en el trabajo. Y este riesgo, primero, y es muy común dentro del sector nuestro, es que pueden existir lesiones por el uso de herramientas agrícolas. Entonces, como ya entendimos la lógica, si yo identifico este riesgo, ¿qué puedo hacer para mitigarlo como empresa? Entonces, están las capacitaciones regulares sobre el uso seguro de estas herramientas. ¿Cuál es el uso correcto de los productos químicos? Y cuáles son estas buenas prácticas agrícolas que se tienen que realizar
para evitar entonces que surjan estas lesiones o este riesgo. Segundo, tenemos el uso de pesticidas y productos químicos en las fincas que pueden causar daño a la salud. Para poder, creo que habló Cindy. Bueno, para poder entonces mitigar este riesgo en el uso de los pesticidas, aquí entonces debemos contar con el equipo de protección personal básico. Aquí sabemos de que tenemos que siempre mantener, ¿se acuerdan las 3 esferas? La económica, social, tiene que estar en balance. Entonces, en la parte económica decimos, bueno, tiene que ser protección básica, porque es un derecho que tiene básico el trabajador o la trabajadora. Entonces aquí hablamos de poder contar con guantes, con gafas, máscaras, dependiendo cuál es este producto químico que se está manipulando. Y como tercero tenemos el riesgo de que las jornadas laborales son muy largas. O queremos en un día hacer mayor cantidad posible de corta o de producción, después, etcétera. Entonces, ¿cómo mitigamos nosotros ese riesgo? Primero, teniendo descansos regulares, proporcionar también acceso al agua potable para que se estén hidratando y contar con las instalaciones, inodoros, letrinas, para que puedan entonces hacer sus necesidades. Entonces, todas estas condiciones son las que están dentro de la esfera de la salud y seguridad en el trabajo, o también conocida como la seguridad ocupacional. En el tercero, y vamos a hablar entonces, ¿qué entendemos por salario digno? Aquí usualmente uno espera saber cuánto es el promedio y cuántos lempiras tengo que pagar, y es un poco más flexible en el sentido que nos establece los parámetros. Primero, que refleje el valor del trabajo que se ha realizado. Es decir, que lo que conforme al desempeño, ese sea también el valor del trabajo. Y la otra es que cubra las necesidades básicas para una calidad de vida decente del trabajador y la trabajadora. Porque ¿qué sucede si nosotros no velamos por que tengan un salario digno? Primero, van a tener o vivir en precariedad, en viviendas con muy bajo de la pobreza. Van a tener también limitadas oportunidades de educación y van a tener escasez en los recursos básicos, como es tener acceso a la comida, a la salud, porque no les va a costar. Entonces, ¿cómo nosotros logramos mitigar estos riesgos? Primero, establecer tarifas justas que estén basadas en el valor del trabajo realizado, además de que sea el monto como tal, nos dice monitorear y cumplir nosotros como empresas de que el salario se esté pagando de manera puntual y también de forma segura. Y tercero, prohibir que se hagan retenciones indebidas de salario que no estén justificadas. Es decir, que acordamos un pago y al final se le da otro y sacamos un listado de qué es lo que estábamos deduciendo, y muchas veces estas son retenciones indebidas. Entonces, dentro del salario digno estamos hablando todos estos componentes de riesgo y mitigación. No sé si tienen alguna pregunta o comentario dentro del chat. Hay un comentario, Mabel, dice Janet, esto del pago en mi pueblo, he visto que se les paga por el galón y quisiera saber si es realmente así que se debe pagar. Pues realmente no está específico si es por galón, por libra, pero es más considerar que el monto que se pague y la forma de pago realmente es justificada conforme al valor que el trabajo que está dando, a las horas que está dando de trabajo. Entonces, por eso les digo, lo del salario digno es bien controversial en el sentido de que queremos saber específico cuánto es lo que es justo en una cantidad de lempiras, pero se miran otras condiciones, pero el básico es que cubra las necesidades y que refleje lo que se esté trabajando. Muy bien.
Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, donde, bueno, les expliqué de qué son los derechos humanos, cuáles son los tres principales dentro del sector café, cuáles son sus riesgos, su mitigación, qué podemos hacer nosotros. Ahora vamos a la parte más práctica. ¿Cómo realmente esto se refleja en los mercados internacionales y en nuestra finca? Primero, entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que hemos visto que hace Nestlé en la gestión de riesgos sociales y derechos humanos. Y aquí vemos exactamente que va alineado con lo de Naciones Unidas, la lógica del consumidor, y aquí no lo importante es que el consumidor es quien le exige a la empresa que está relacionada directamente con ellos, a que tenga un café, en este caso, sostenible y responsable. Entonces, la empresa tiene que, como en efecto dominó, ir para atrás y luego llegar a los empleados, a los contratistas, a los compradores de café para decirles, mi café tiene que ser ahora el que voy a comprar con estas características, midiendo estos riesgos de derechos humanos. Entonces, como vemos aquí, a quienes ellos protegen o a quienes identifican dentro de la cadena de suministro, está primero el productor y sus familias, como bien decíamos. Si las empresas empiezan desde el productor, luego están los trabajadores, las trabajadoras al nivel de la finca, a los que contratamos para que nos apoyen en la producción. Luego también aquí ya incluye la localidad, esas comunidades donde está nuestra empresa, nuestra finca, y también los alrededores de la finca y de donde también opera, por si el procesamiento del café se da en otra localidad, esa localidad también se tiene que estar velando por lo que esté pasando en el contexto social. Y hace un énfasis en las mujeres, en la parte de género, y en los niños y las niñas. Y también entonces a los empleados, a los contratistas, y al final esto va a impactar al consumidor, que va a tener y va a conocer que realmente su café, su taza de café, además de que sabe bien, tiene también el componente sostenible y responsable. Ahora vamos a ir a un video, ya que la idea es que ustedes puedan sentir este tema no solamente en lo teórico, como decimos, sino cómo se está yendo en la parte práctica. Entonces vimos como Nestlé, como un comprador internacional, un exportador internacional, lo está haciendo. Ahora vamos a ver cómo una finca aquí en Honduras lo está haciendo con este video. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, he estado escuchando un poco, ¿verdad?, de la clase y me parece bastante interesante lo que ha mencionado y que prácticamente pues nosotros como Proexo nos enfocamos bastante en lo que es en debida diligencia de derechos humanos y también en la parte medioambiental, ¿verdad? Pues una breve reseña, pues nosotros como Proexo estamos ubicados en la aldea Joalaca, Porquincopán. Actualmente pues contamos con lo que son alrededor de 248 productores de café que están distribuidos en los departamentos de Lempira, Ocotepeque y Copán. En base a lo que menciona y lo que nosotros hemos hecho en la parte de derechos humanos y medioambiental, pues creo que implementarlo en el campo con los productores y los trabajadores también de nuestros productores es una de las partes como más difícil, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos con productores que sí son anuentes a los cambios y otros productores que no es que no sean anuentes, sino que cuesta un poco más romper el tema de paradigmas. Tenemos un proceso establecido de qué debemos de seguir para poder implementar diferentes actividades que respetan lo que son los derechos humanos. Como por mencionarles, pues contamos con diferentes políticas dentro de la empresa, políticas de género, políticas de trabajo infantil,
lo que son políticas sociales, políticas medioambientales, las cuales no las tenemos empapeladas, sino que estas pues son de conocimiento de cada productor, porque somos una empresa que el productor pues se le notifica y está sabido de lo que hacemos. Esto enmarcado en que los grupos organizados lo que buscan es un beneficio para nuestros productores de café. Por ahí leí un mensaje donde comentaban el tema de intermediarios, el tema de precios del café, que los beneficios son poco lo que llegan a los productores, ¿verdad? Entonces el objetivo de Proexo pues es canalizar todos los beneficios en materia ya sea de derechos humanos o en la parte medioambiental, canalizar esos beneficios y que vayan de manera directa en lo que son a nuestros productores. Estos beneficios pues se obtienen a través de gestión de muchos proyectos, como a su vez también son beneficios por parte de exigencias de compradores también, ¿verdad? Porque actualmente pues podemos decir que los compradores en su mayoría, sino que en su totalidad, pues están demandando bastante y están consultando qué hace Proexo en materia de derechos humanos. Entonces, nosotros en la finca, ya la licenciada pues sí comentaba cuáles son los riesgos como más torales que podemos llegar a encontrar, y que es el tema del trabajo infantil, la parte de salud y seguridad ocupacional, el tema también de acosos, el tema de salarios. Entonces, como empresa, pues eso lo respetamos y lo hacemos, nosotros le llamamos inspecciones internas. Hacemos inspecciones internas o como auditorías internas, y a su vez también tenemos auditorías externas que nos evalúan que estemos cumpliendo en que no tengamos trabajo infantil en fincas, en el tema de salud y seguridad ocupacional para los productores o para los trabajadores. Pues nosotros proveemos a los productores pues diferentes procesos de formación en el transcurso del año, porque sabemos que el manejo del cultivo pues no es tan esporádico, sino que es un seguimiento en todo el año, y lo más importante es en el tema de cuando vienen las temporadas de corte. Mencionaba lo del trabajo infantil en temas de corte, y es un tema bastante delicado, pero que a su vez, pues si uno tiene que poner en una balanza, ¿verdad? Mencionaba que las mamás no tenían con qué dejar los hijos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros pues hacemos con nuestros productores es que los capacitamos en qué pueden hacer para que no se limite y que no haya explotación para con los niños, ¿verdad? Ya pues sí, aquí en la zona hay diferentes centros de cuidados infantil, pero que también a su vez estos centros de cuidado infantil se presta para que con los padres a veces, ya se nos han dado casos en unos centros que hay en la zona, que quizás no van a cortar y mandan solo los niños para que no estén en la casa, pero que en el centro pues se les brinda lo que es educación. Pero es bien complicado porque el niño viene de clases, por decirlo así, sale de vacaciones, y es como volverle a ingresar también a que siga recibiendo más clases. Pero se respeta bastante lo que es el tiempo de que el niño pueda jugar, que aprenda y que juegue. Entonces se contrata gente especializada, ¿verdad?, para estos centros que realizan estas actividades. Y en la finca, pues nosotros tratamos de que no haya mucho niño, y si hay, pues de que el productor garantice que haya un lugar seguro para que los niños puedan estar, ¿verdad? Porque en la finca, pues, no, los productores saben que los hijos de los cortadores no pueden dedicarse al corte de café por el tema de la cantidad que cortan, por el tema del peso. Pueden haber riesgos también de animales, por poner ejemplo, alguna culebra, alguna serpiente que andan en la finca. Entonces, hablamos con los productores de que si hay niños, pues que haya un lugar seguro para que ellos estén, y siempre que haya presencia de una persona responsable cuidándolos, ¿verdad? Para el tema de salud y seguridad ocupacional, pues lo mismo, diferentes procesos de formación, e identificamos a los productores qué les hace falta en materia de salud y seguridad ocupacional.
Entonces, básicamente en Muchas el gracias, cultivo, pues ingeniero. lo que manejamos es el tema de, tengo el tiempo corto, salud y seguridad ocupacional, pues identificamos riesgos y proveemos materiales. Y pues el tema de salarios dignos, pues nos enmarcamos en lo que es en la ley, tanto a nivel administrativo como a nivel de fincas, de que el productor pues pague lo justo a lo que es a sus portadores. Algo breve, pero igual agradecer el espacio y que a través de la empresa pues podemos ahondar un poco más de ser necesario. ¿Cómo están aprendiendo en esta clase? Sí, ahí quería aprovechar unos minutitos para hacer una reflexión de lo que nos decía el ingeniero Juan José de Proexo. Y es si nosotros tomamos los elementos que hemos aprendido durante esta hora y ustedes han venido oyendo en el módulo en toda esta semana, en estos días, vemos que son similares los patrones tanto de ellos como de ustedes con lo que sucede en el contexto pues mundial, internacional. Primero nos habló del tema de la gobernanza, cuando nos dice que la empresa comenzó primero teniendo estrategias políticas, que significa es cómo la empresa va a identificar esos riesgos, cómo va a ser un proceso para mitigarlo, y después ya empezaron a implementarlo dentro de la empresa y en las fincas. Nos habló de las auditorías, pues que es realmente estar supervisando que lo que esté pasando en campo realmente vaya alineado a lo que digan nuestras políticas o nuestras estrategias para reducir riesgos y velar por los derechos humanos. Y luego también nos habló de la identificación, de la capacitación, de cómo mitigar estos riesgos. Interesante también lo que comentábamos por lo que él nos dice, hay condiciones propicias para poder hacer ciertas actividades y minimizar el riesgo, y no es que se va a eliminar completamente, como en el caso que mencionaba de los hijos o las hijas de cortadores o cortadoras. Entonces, pero le crean este ambiente controlado donde este riesgo se reduce del trabajo infantil. Entonces, si ustedes, bueno, el segundo propósito de además de todo el contenido conceptual e informativo, es que ustedes puedan saber de que sí se puede aplicar, sabemos que es progresivo y que entonces, ahí si le da siguiente para las conclusiones, todos estos requerimientos que están exigiéndonos o que están pidiendo ahora los mercados globales de tener un café responsable y sostenible es una ventaja y una oportunidad para nuestro país, para Honduras, para nuestro café. Porque cuando tenemos la información correcta, cuando lo hacemos de la forma correcta, vamos a poder entonces llegar a estos mercados, vamos a poder saber qué responderles, como cuando decía el ingeniero que le preguntaban qué hacía la empresa por los derechos humanos. Entonces, si le da siguiente, por favor, para las conclusiones. También nos dice la responsabilidad que tienen las empresas, ya no solamente es el Estado el que vela por los derechos humanos, sino que son las empresas, recordando que somos los productores, las cooperativas, las comercializadoras, distribuidoras, exportadoras, hasta que llegue a ese punto de contacto con el consumidor final. Luego, los riesgos de los derechos humanos pueden afectarnos a nosotros como empresa, también a los trabajadores, las trabajadoras y las comunidades, y que esos riesgos se pueden mitigar. Es decir, que no tenemos que parar nuestra empresa porque ahora todos nos piden derechos humanos, sino saber cómo gestionar estos riesgos. Y esta es la clave en todo lo que es debida diligencia, en todo lo que es el componente social, ambiental inclusive, que está volcándose no solo para el café, sino para todo un sector productivo y en el mundo. Entonces, la siguiente. Ya con estas conclusiones de haber entendido, quiero dejarles esta lámina para que se la lleven de reflexión, porque el viernes vamos a estar hablando de debida diligencia social. Y todo lo que pudimos aprender hoy
es la base y el fundamento para que lleguemos a entender esa debida diligencia. ¿Y qué es la debida diligencia? En una frase rápida para que ustedes se la lleven. Es la forma en que las empresas en el extranjero se aseguran y le aseguran a sus consumidores que todos los actores de la cadena de suministro están mitigando esos riesgos. Y eso es a través de la debida diligencia. Y también vamos a ver cómo se complementa lo que ahora escuchamos como trazabilidad. Entonces, agradecerles por su tiempo. Nosotros somos felices dándole este conocimiento a ustedes para que se lo puedan llevar y puedan ponerlo en práctica en su contexto, en su empresa. Y queremos entonces que puedan leer y mostrarles de nuevo la evaluación del inicio, donde les hicimos las 3 preguntas para que ustedes entonces, las que no tenían tanta seguridad, ahorita lo puedan responder con mayor certeza por la información que le hemos brindado. Entonces, vamos con la primera. ¿Qué significan los derechos humanos? Son las reglas que se aplican en el trabajo, los derechos que compramos, son los derechos fundamentales que todas las personas tienen debido a su condición humana, o son solamente para que se tenga que tener un privilegio para gozar de estos derechos humanos. Entonces, para que nos puedan contestar y así podemos medir y ustedes mismos pueden autoevaluarse lo que han aprendido. Muy bien, este es el tiempo como al inicio. Vamos a la segunda. En la industria cafetalera, ¿cuál de los siguientes derechos humanos es crucial para garantizar la dignidad y el respeto de los trabajadores? Excelente, aquí unánime también el 100. El derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable. Y la tercera, ahí es cuál de las siguientes afirmaciones resalta la importancia de la debida diligencia social en la industria del café. Tenemos primero asegurar la uniformidad en los sabores y aromas del café. Esta no es correcta porque hablamos de la debida diligencia social. El componente que le agregamos social ya nos saca del espectro de lo que es solo producción del café. Ahora, la segunda nos dice aumentar el impacto ambiental y social en las fincas de café. Aquí el impacto puede ser positivo o puede ser negativo. La respuesta por eso era ambigua, un poco ahí que tenían que pensarla bien. Porque entonces aquí hablamos de el impacto ambiental y social, pero no sabemos si negativo o positivo. Y nosotros queremos solo el impacto positivo dentro del ámbito ambiental y social. Y el tercero es mejorar la trazabilidad y transparencia en la cadena de suministro. Aquí entonces, por eso les daba ahí el tip en la última diapositiva, donde nos dice que la debida diligencia social, que vamos a profundizar en la siguiente clase el viernes, lo que busca es que nosotros podamos tener poder ver ese proceso que se lleva a cabo desde la finca hasta la taza, pero netamente viendo no la producción, no el aroma, no solo los sabores, que es importante, pero también vemos que ahora es igual de importante conocer las buenas prácticas que se hacen en el ámbito social. Entonces la respuesta sería mejorar la trazabilidad y transparencia en la cadena de suministro. Bueno, agradecerles por su tiempo, por su concentración, y el cuaderno se les estaría compartiendo para que ustedes puedan profundizar más acerca de esta temática con recursos y lecturas adicionales. Muchas gracias. Muchísimas Excelente. gracias. Ay. Adelante, Cibeles. Gracias, Cindy, tan linda usted. No, ya era por el tiempo, siempre hacer un espacio y darle el agradecimiento a todos ustedes, ¿verdad? Por tan grato conocimiento que le dejan acá a los jóvenes, que es de gran relevancia, y gracias a los invitados especiales que hemos tenido acá.
Solo para recordarle a los jóvenes que registren su asistencia, recordarles que es importante para que puedan obtener su certificado y que si no tuvieron la oportunidad de ver la clase, pues están pregrabadas en nuestra plataforma de YouTube y de Facebook. Y no más nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a los jóvenes que han estado hasta ahorita con nosotros. Les cedo la palabra para que ya nos podamos despedir. Muchísimas gracias, Cibeles. Muchísimas gracias, Amabel, ¿verdad? Por esta excelente clase. Recordando de dónde venimos, de dónde iniciamos en el curso, nos preguntábamos, ¿qué será eso de trazabilidad social en café? ¿Será que es importante? ¿Será que realmente no es importante? Entonces, hoy ya hemos entrado fuerte en materia, ¿verdad? En conocer a qué se refiere esto de debida diligencia y de trazabilidad social. Entonces los invitamos a que no se pierdan las clases porque vamos a seguir entrando en el tema y conocer la importancia, ¿verdad?, de esto en la cadena de café. Envíennos sus reacciones, cómo se sintieron en la clase, ¿verdad?, con un emoji en el chat y agradeciéndoles por su tiempo. Sin más, feliz noche.